Y cualquier persona en la calle sabe lo que es mejor para su familia, no el gobierno. Qué demagógico, lamentablemente, Jaime. no es totalmente... O sea, estás hablando de esa... O sea, tú cuando hablas de desigualdad, ¿de qué tipo de desigualdad estás hablando? Si cada uno va a recibir la cantidad de plata que le corresponde de acuerdo al presupuesto. Demagógico y arrogante es creer que 3 ministros en la Plaza Murillo pueden decir qué tienes que hacer vos con tu familia y dónde tienes que educar a tu hijo. ¿Tú crees que el bien común se construye a partir de la iniciativa individual? Por supuesto que sí. Menuda paliza dentro de un debate entre Jaime Dunn y una... Bueno, no sé qué es, pero gente de Oxfam hablando acerca de la desigualdad, la pobreza y qué se necesita hacer para este 2025. Vean. Poco a poco pasamos a nuestra mesa de economistas. Le decía Lourdes Montero me acompaña hoy y también Jaime Dunn, a quien creo que le acabo de decir Federico. ¿Se acaba usted del episodio del Chavo donde le dicen a Kiko Federico? Y no, eso es cuando uno se enoja. Yo le he dicho economista, no, ¿qué economista ni qué 8 cuartos? Finanzas es lo suyo. ¿Cuál es la diferencia que hace? Primer tema, la diferencia básica. Digamos, en lo empírico, la diferencia entre el economista y el financista es el financista usa la economía, pero más que todo ve las proyecciones, ve hacia adelante y ve el valor del dinero en el tiempo, y más que todo lo que busca es justamente relacionar el futuro a temas de riesgo. Entonces, ¿Y el economista? Y el economista va a ver simplemente los números que tenemos hasta ahora. Y en el tema, evidentemente, se hacen proyecciones, pero, por ejemplo, el factor riesgo no está involucrado como está en el tema de las finanzas. La relación riesgo-rendimiento es fundamental en las finanzas. ¿Y yo qué dije? Como el Chavo. Gracias, Lourdes, otra vez por formar parte de esta mesa. A ver, ¿cómo plantean ustedes la agenda inmediata, lo urgente? Los medios hemos puesto en nuestras portadas la calificación del país, las calificadoras, la legitimidad o no, las comparaciones de cifras, pero no sé si este tema de las calificadoras es lo que se tiene que atender desde una perspectiva de un financista, de un economista. ¿Qué es lo que en este momento entraría en las prioridades? ¿Por dónde plantearías la agenda de una mesa de economía? Creo que ya en varios espacios se está discutiendo un eminente ajuste, ¿no? Y claro, cuando en Bolivia mencionamos ajuste, a todos nos tiembla, porque sabemos que en los ajustes siempre hay ganadores y perdedores. Y tenemos que reflexionar con mucha delicadeza, diría yo, y con mucho análisis, de qué tipo de ajuste este país requiere, ¿no? Porque sentimos que si nos vamos con unas miradas dogmáticas sobre un proceso de ajuste, podría ser que nos haga más daño y más bien. Tenemos un largo aprendizaje histórico de ajustes que han sido drásticos, duros, y que realmente la gente en los niveles de pobreza son las que primero son castigadas. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de la palabra el modelo ajuste? de la Argentina como el mal ejemplo de lo que no queremos hacer, ¿no? Con esta persona que realmente ha sido torpe en la forma en que ha abordado. Cuando hablamos de un ajuste tenemos que ver algunas medidas que necesitamos atenderlas. Lo que ahorita estamos haciendo, que es como ignorar el problema o intentar posponer ajustes, siempre los ajustes son medidas impopulares, ¿no? Tienen que ver con el precio del dólar, tienen que ver con las subvenciones, tienen que ver con el manejo de la inflación, tienen que ver con todos estos temas que hacen a la vida cotidiana a las personas. Entonces hay que trabajar casi como una filigrana en términos de no hacer más daño de lo que ya está ocurriendo actualmente en nuestra economía. Ajustes es la primera palabra para Lourdes. Sí, definitivamente es necesario hacer evidentemente un ajuste en la economía, y obviamente el ajuste tiene que estar hecho buscando una solución a los problemas y evitar el proceso de deterioro que tiene el país y de empobrecimiento que tiene el país, porque seamos claros, cuando tú tienes inflación 15, 20% en alimentos o más, justamente la gente más pobre es la que sufre. Se cree que solo va a haber sufrimiento si hay ajuste. No, el sufrimiento ya se está dando porque no hay ajuste. En otras palabras,
hay ajuste o no hay ajuste, va a haber un efecto de empobrecimiento bien grande en el país que ya existe. Cuando Lourdes dice ajustes en plural, está marcando estas coordenadas. ¿Son las que está pensando, Jaime? Y bueno, en materia económica está claro lo que tienes que hacer cuando has tenido una economía que para redistribuir riqueza lo que ha hecho es aumentar el consumo y tener una economía que se llama altamente expansiva. Mantenemos los precios baratos, hacemos que el dinero empiece a fluir por todos lados, las tasas de interés las ajustamos, que los precios no suban. Con todas esas medidas, evidentemente te da una sensación de que estamos muy bien, pero eso va a funcionar siempre y cuando tengas los recursos para hacer. Porque cuando una economía se dedica a redistribuir riqueza y no a generarla, llega un momento donde eso se termina. Y por supuesto, si no se hace nada, el dolor va a ser mucho más grande del que vamos a tener. Ahora, Lourdes menciona el tema de la Argentina. En la Argentina más bien se han tenido que hacer los ajustes que se tienen que hacer, y en temas de pobreza ya tienes a la población también, ¿no? Pero el sufrimiento es más grande si no se hace nada, y justamente lo que tienes en este momento, a ver, cuando dices el sufrimiento en la población, bueno, entonces si no se hace nada y se lo deja como está, el tema es aún peor. Hoy en día, si mides la pobreza en la Argentina, ya ha disminuido en términos reales porque has eliminado el factor más importante si quieres luchar realmente contra la pobreza, aparte de riqueza, es mantener la estabilidad de precios y hacer que la inflación baje. Hoy en día los bolivianos somos 40% más pobres que hace 18 meses atrás. Esa es una realidad. Y si no se hace nada, y más bien como el gobierno pretende hacer a través de ese presupuesto general del Estado, de incrementar el gasto público 12% más, especialmente el gasto corriente, seguir prestándose plata, seguir introduciendo dinero en la economía, dinero que no hay, recurriendo a la maquinita de imprimir dinero, que eso es lo que se está haciendo y se va a acelerar según el presupuesto. Eso evidentemente nos va a dar la sensación de que estamos mejor, pero no estamos mejor, estamos en realidad en el camino equivocado. Ahora, evidentemente, Lourdes, es bien importante que estas medidas se hagan de una manera inteligente. Mira, yo lo veo así, la economía, y lo he dicho varias veces, es como un peatón atropellado por un pumacatari y está tirado en el asfalto. Y nadie quiere llevar a la sala de emergencia porque el sufrimiento va a ser muy grande. No, el sufrimiento va a ser más grande si no haces nada. Tienes que llevar a la sala de emergencia y tienes que tener obviamente la gente capaz, como sucede en una sala de emergencia, de hacer lo correcto de manera inmediata, porque el tiempo se vuelve un factor fundamental, y por supuesto tratando de que las medidas no causen más dolor que el golpe del mismo autobús en su momento, ¿no es cierto? Entonces ahí la pregunta es quién tiene la capacidad de hacer eso, porque la otra es llevar a la sala de emergencia y decir, mira, te tengo que pinchar aquí y allá, pero eso duele, mejor no haga nada, o como mi nieto viene y me dice, papá, no quiero ir al médico porque me van a poner vacuna y eso me va a doler. No causemos dolor, dejemos nomás que venga la enfermedad después y vamos a ver qué es más doloroso. Me parece que coinciden en el diagnóstico, pero no sí, en el tipo de ajustes, ¿no? Así es, creo que ahorita es demagógico plantear no hacemos nada o hacemos, ¿no? Yo creo que tenemos que comenzar a discutir y a profundizar qué hacemos y cómo lo hacemos y quiénes son los principales perjudicados, porque vamos a hablar así, ¿no? Van a haber ganadores y perdedores, afectados, yo decía, ¿no? Afectados, por no decir perjudicados, ¿no? Es decir, ¿quién va a pagar la cuenta, ¿no? De un ajuste, porque un ajuste tiene que tener algunas... entonces, es ahí donde yo creo que sí hay un campo de discusión, porque si nos paralizamos y decimos, o lo hacemos así, yo ahí no coincido contigo en decir, la economía ya sabe lo que hay que hacer. Yo creo que no sabemos muy bien lo que hay que hacer. Ni siquiera organismos tan liberales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, ya dan recomendaciones como las daban hace 20 años. Ahora ya hay muchas más sutilezas en entender los procesos de ajuste y de cómo llevamos a ese accidentado a la sala de emergencias, ¿no? La intervención es la que yo creo que está en discusión, ¿no? Por ejemplo, vamos a ser como más concretos para que la audiencia nos escuche. Los hidrocarburos. Tenemos realmente ahí un problema que es una medida impopular y nadie la quiere tomar.
De hecho, en su momento de máxima popularidad, el presidente Evo Morales intentó disminuir la subvención a los hidrocarburos y no lo logró en su momento de mayor éxito, ¿no? Entonces, ¿cómo asumimos una medida que sabemos está haciendo mucho daño a nuestra macroeconomía, pero que no afecte a la vida cotidiana de la gente, o afecte por lo menos de una manera aceptable o que la podamos asumir? Por ejemplo, discutamos eso, ¿no? Todos los países subvencionan su gasolina. ¿A quiénes subvencionan? No queremos subvencionar a los agroindustriales, tal vez queremos subvencionar al transporte público, ¿no? Yo creo que ese tipo de discusiones son las que ahorita nos hacen falta, porque si nos metemos a no hay que hacer nada o hay que hacerlo todo, creo que ahí es un desierto de ideas. Y el momento ahorita es justamente poner en juego los buenos ejemplos de las buenas medidas que se han tomado, no solo en la región, sino en el mundo entero, y han tenido buenos resultados, ¿no? Yo creo que esa es la expectativa de la gente, que estas medidas se construyan en diálogo y seamos claros sobre a quién queremos cargar el costo de este ajuste. Bien, Lourdes. Primero decirte que no todos los países subvencionan, no es cierto eso. Hay muchos países que no lo hacen. Gran cantidad de países. Sí, seguramente, pero sí, no son todos. Primer tema. En los ajustes yo creo que no es correcto decir vamos a dividir entre ganadores y perdedores. No creo que eso no es correcto. Al final todos tenemos que salir ganando de los ajustes. Aún por ejemplo, hoy en día no se está haciendo ajustes y más bien hoy en día, por el hecho que no hay ajustes, tienes muchos ganadores y otros perdedores que están aprovechando de la inflación, están aprovechando de la devaluación y del precio de cambio diferenciado en 13 tipos de cambio que tenemos en la moneda nacional. Tienes lo que el gobierno llama contrabando a la inversa, que en realidad eso se llama en economía exportaciones, y tienes aquel que se ha dado cuenta de que los productos de afuera se han vuelto más caros y ahora los está produciendo. Tú tienes un grupo de empresarios gremialistas hoy en día ganando mucho más que antes, justamente porque la economía, porque no se está haciendo nada en la economía. Y está bien, así funcionan los mercados. Los agentes económicos empiezan a ajustarse y hoy en día tú tienes industrias en Bolivia que les está yendo como nunca en los últimos 18, 20 años. Ahora, ¿eso está mal? No, ellos simplemente están aprovechando, en el buen sentido de la palabra, la situación económica que se tiene. El otro tema, yo sí estoy de acuerdo contigo y más bien yo creo que una de las opiniones que se dan muy ligeramente, es decir, el que habla de ajustes está hablando de despedir toda la gente, de afectar a tales personas y a tales no, y no es cierto. El periodo de ajuste es una combinación de políticas en materia monetaria, en política fiscal y obviamente con una acción muy grande en el tema político en sí mismo, ¿no es cierto?, y con los grupos sociales para poder solucionar el problema, porque el problema que se dé tiene que ser algo que beneficie obviamente a toda la sociedad, no a un solo grupo de personas. Si me permites, a ver, yo tengo un plan de gobierno que lo he anunciado, que lo tengo, lo estoy discutiendo y lo estoy analizando con potenciales candidatos y con su gente. ¿Vas a ser uno más de los 19 candidatos? No es necesario ser candidato, pero por eso lo menos lo celebramos. Pero hay que dar las ideas, y lo que sí te puedo decir es que las ideas han sido tomadas por varios de ellos o sus equipos, y yo sé que de alguna manera alguna va a llegar a implementarse porque está permeándose entre varios. Pero te pongo un ejemplo que lo he estado repitiendo. Tema hidrocarburos. Es solo, si tú atacas a los hidrocarburos y dices de mañana no hay subvención, no solucionas nada, para empezar. Porque no se trata, es sala de emergencia, tengo múltiples huesos quebrados y tengo una hemorragia, no, vamos a enyesarte el dedo meñique. Es importante hacerlo, pero no te va a solucionar el problema. Tienes que hacer una combinación de cosas. El principal problema del modelo económico es el gasto público que está fuera de control. Entonces tienes que reducir el gasto público. ¿Cómo lo haría yo, por ejemplo? Si tú dejas, lo que tú mismo has dicho, la minería grande, la agricultura grande, la agrotecnología, que ellos se traigan su propio combustible con una liberación de importaciones de verdad,
Eso es un ahorro más o menos del 15% entre la importación y la subvención. Ahí tienes más o menos 600 millones de dólares. Si tú reduces la inversión pública de 4.000 millones de dólares, que es un monto de épocas de auge, y sinceras la inversión pública porque no tienes plata, la sinceras a 2.000 millones, tienes ahorro de 2.000 millones de dólares automáticamente. Si por el otro lado tú haces cosas, por ejemplo, como reducir la propaganda y todos los gastos que tiene superfluos el gobierno, son más o menos 300 millones de dólares. Si dejas de construir estas nuevas 150 empresas públicas que quiere construir el gobierno hasta el 2025, te vas a ahorrar 7.000 millones de bolivianos, es decir, más de 1.000 millones de dólares, y 400 millones de dólares en salarios. Si tú sumas lo que te acabo de decir, son casi 5.000 millones de dólares en ahorro. Y no ha despedido a nadie. Antes de pasarle la palabra a Lourdes, Jaime, ¿sí crees en la posibilidad y la necesidad de un Estado regulador en una economía? La regulación siempre es importante y es necesaria. Un mercado libre de verdad tiene mecanismos de regulación, por más libre que sea. Esos mecanismos siempre vienen del Estado. ¿Crees en la regulación? Y claro, el Estado tiene que tener una regulación, pero una regulación primero positiva y propositiva. Es lo que yo llamo la regulación bandera verde, porque existe la bandera roja. Si me das un minuto para explicar esto, que creo que es bien importante, Claudia. Cuando se inventan los automóviles en Estados Unidos, que había un auge en la industria automovilística en Estados Unidos, Europa, especialmente Inglaterra, queda atrás. ¿Por qué? Porque dicen, esas máquinas endemoniadas te pueden atropellar a la gente, no van a dejar que haya buena circulación en las calles, se van a cruzar con los carruajes de caballos y se hace toda una cosa por lo cual se dice que son peligrosas y se prohíben los automóviles en Inglaterra. Y alguien viene y dice, no, lo vamos a regular, y ponen una regulación donde para manejar un automóvil necesitas 3 personas. En Inglaterra, 3 personas. ¿Por qué se llama bandera roja esa regulación? Porque eran 3 personas, el que maneja, el copiloto que tenía que ir advirtiendo, cuidado el gato, cuidado el caballo, le tenía que ir diciendo al que maneja que estaba concentrado, mirado en delante, y más o menos 20 metros delante del automóvil tenía que ir un hombre con una bandera roja diciendo, ojo, viene un automóvil, muévanse. Con esa regulación, ¿cuántos automóviles crees que se han vendido en Inglaterra? 0, pues. La industria no funcionaba. Mientras que en Estados Unidos fueron más inteligentes, regulación bandera verde, la llamo yo, dicen, miren, es muy sencillo, se va a manejar por la derecha y vamos a inventar semáforos. Y solucionan. Ese es el tipo de regulación de la que estoy hablando, querida Claudia. El tema es que en Bolivia tenemos no solo una sobreregulación, sino tenemos regulación que no solo va en contra de la lógica y la capacidad, interviene en la capacidad creativa, innovadora y productiva de este país. La Ley General del Trabajo es regulación pura y dura. Se debería llamar la Ley General del Desempleo, porque hace que contratar gente y mantener gente sea prácticamente imposible. Y los trabajadores creen que es una conquista laboral. Pero Jaime, más que sobre regulación, se puede hablar de una regulación inteligente y no inteligente. Y por supuesto. Así es. Supuesto. Otro tema fundamental, creo, en esta discusión tiene que ver con el tamaño del Estado, que lo he estado oyendo muchísimo en discusión, y el rol de ese Estado, ¿no? El tamaño del Estado, 70% de nuestra inversión es en Fuerzas Armadas, en policía, en educación y salud. Y yo creo que tú coincides conmigo de que ahí no queremos reducir la inversión. Queremos mantener salud y educación como los derechos fundamentales y el Estado tiene que hacerse cargo de ello. He estado escuchando mucho también de la reducción de la burocracia estatal, y la burocracia estatal nos cuesta alrededor de los 8%, ¿no? O sea, no es significativo, es decir, ¿dónde está ese gran ahorro que hay que hacer? Yo creo que hay una discusión que debería ser mucho más profunda sobre las empresas estatales. Ahí tal vez tiendo a coincidir un poco contigo, o sea, no necesitamos un Estado de dueño de todas las empresas, incluso las que producen papa frita, ¿no? Pero sí deberíamos mantener cierto control sobre algunas industrias claves, por ejemplo, hidrocarburos, por ejemplo, litio, por ejemplo, algunos minerales estratégicos, ¿o no coincides conmigo? Yo tengo que lamentablemente decirte que con algunas cosas coincido y con otras no.
Proteger la salud y la educación, Lourdes lo ha puesto en una burbuja. Estado. Eso no se toca, Sí. ¿estamos de acuerdo? No, está bien, hay que proteger la salud y la educación. ¿Y qué te dice que el Estado es el único que lo puede hacer y lo hace mejor? Bueno, el Porque, 3% puede pagar algo privado, pero no queremos que todos tengamos que pagar algo privado. Sí, pero es que yo lo veo de otra manera. ¿Qué queremos los bolivianos? ¿La mejor educación, la mejor salud o que el Estado dé salud y de educación? ¿Queremos lo mejor o no? No, yo quiero que la población acceda. Ok, perfecto. Acceso. ¿Y qué importa quién te lo da, si es el Estado o es el privado? Pero que garantice el acceso. Sí, pero No. por supuesto, tú puedes hacer lo siguiente. Por ejemplo, cuando tú ves de un presupuesto general del Estado, no solo en educación y en el tema de salud, Bolivia gasta más o menos el 10% en educación y 10% en salud. Lourdes, Claudia, es uno de los porcentajes más altos de Latinoamérica. Y eso está bien, lo celebramos. No está bien por los resultados que lo tiene. celebramos. Gastando el 10% en salud, tienes que ir a hacer cola a las 3 de la mañana en un hospital público. Uruguay, Paraguay, la Argentina, el Brasil, que están con porcentajes mucho más bajos, en promedio del 5%, no haces cola a las 4 de la mañana. ¿Ah? La educación en Bolivia es una de las peores que hay en Latinoamérica, a tal punto que la prueba PISA no se la quiere hacer. Entonces, ¿qué queremos los bolivianos? ¿Que el Estado lo haga o lo mejor? Te hago lo siguiente, si tú es que el Estado ya lleva 200 años haciéndolo y ha llegado donde está. Yo creo que no puedes demonizar al Estado. El Estado. ¿Y quién lo hace si no es el Estado? Lo puedes hacer tú. Y te voy a decir, y tú también. No, me imagino que tú has accedido a una buena educación pagando 4.000 bolivianos mensuales en el franco, en el alemán o en cualquier de esos colegios. Y yo creo que no estamos ahí. Entonces, claro que estamos ahí. Y te voy a decir cómo. 26.000 millones de bolivianos en salud y 26.000 millones de bolivianos en educación. Eso es lo que gasta el Estado. Si tú lo divides eso por los más de 2.300.000 estudiantes, o divides más o menos también por 2.500.000 familias, corresponde a cada ciudadano $1.700 al año. $1.700. Si yo te doy $1.700 para que por cada uno de los miembros de tu familia para educación, tienes más que suficiente para pagar un colegio privado y una universidad privada. Primer tema. Segundo, si yo por familia te doy $1.700, habla con las empresas de seguro y armas un sistema competitivo en el tema de salud. Gran parte de la población puede tener salud pública donde tenga que haber, porque no está llegando el privado por alguna razón, pero lo más importante, puedes tener acceso a un seguro privado. Entonces el Estado sigue dando salud y educación, pero no es él el que te lo entrega, sino te lo da a ti para que tú te busques la mejor salud y la mejor educación que quieras. Jaime, eso es lo que tienes que hacer. Eso que piensas ha llevado al mundo a la extrema concentración de la riqueza. Yo trabajo en Oxfam y justo acabamos de lanzar un informe que denuncia que 100 familias en el mundo ahora están concentrando la mayor ¿Porque cantidad les han dado de la plata riqueza. de la educación y la salud a esas 100 familias? Les han dado la plata de todo. No, les han dado pero estamos hablando de salud y educación. ¿Les han entregado a esas 100 familias toda la plata de educación del país? Les han dado el control sobre los estados. Pero no sé de qué tema estamos hablando ya ahora, porque en tema de salud y educación, que le des a cada ciudadano lo que le corresponde para que vea qué es mejor para él, no me puedes decir, porque hay 100 familias en el mundo, eso no se debe de hacer. Yo te aseguro que la desigualdad se profundizaría. Y la desigualdad se profundiza, pero yo ahí te voy a hacer una pregunta. ¿Tú quieres ser igual a mí y tú quieres ser igual a mí y yo igual a ti? O sea, estás hablando de esa... O sea, cuando hablas de desigualdad, ¿de qué tipo de desigualdad estás hablando? Si cada uno va a recibir la cantidad de plata que le corresponde de acuerdo al presupuesto. O igualdad de exactamente ¿no? igual. Y cada uno sabe mejor. ¿Quién sabe mejor qué hacer si tienes $1.700 para la educación de tu hijo? ¿El Estado mejor sabe o tú? ¿Qué hacer? El ciudadano sabe qué hacer. ¿Tú crees que el bien común se construye a partir de la iniciativa individual? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo te aseguro, tú
Y cualquier persona en la calle sabe lo que es mejor para su familia, no el gobierno. Qué demagógico, Lamentablemente, Jaime. no es totalmente, no es demagógico, demagógico. más bien demagógico y arrogante es creer que 3 ministros en la Plaza Murillo pueden decir qué tienes que hacer vos con tu familia y dónde tienes que educar a tu hijo. Eso es más bien demagogia. Yo les propongo, vamos a fútbol sin anestesia, aunque he comenzado ya con economía sin anestesia. Me encantó el diálogo porque creo que estamos contribuyendo a la información. Si me aceptan, ¿podemos volvernos a juntar? Claro que sí. Jaime. Gracias, por supuesto que sí. Listo. Lunes. Lunes, estoy de viaje Ahora mismo toda yo- la semana, no, por Zoom lo puedo hacer. Hoy Pero es miércoles, ¿cuándo pueden Si volver? están en campaña, yo me Estoy- imagino que tu tiempo es sí, muy yo en precioso. realidad pero no esta estoy semana en estamos campaña, a pero estoy miércoles. viajando por el país Mañana. haciendo notar a la gente Mañana. que ellos pueden tomar las mejores decisiones. Yo viajo mañana, Elizabeth. yo viajo a ¿Viajas partir de mañana? ¿Jueves? Sí, Claro que estoy sí. de viaje por una semana. Vamos a tener hasta agosto. Perfecto, ¿no? Pero- Pero volvemos a sentarnos porque Claro me, que sí, me con parece mucho que gusto. que es interesante Sí. esta mesa. Economía sin anestesia y ahora viene fútbol sin anestesia. Nos vemos mañana. Gracias. Ok, voy a analizar 2 puntos de vista, bueno, 2 argumentos que creo que han sido los más polémicos dentro de esta entrevista. Que para empezar tengo que decir que a la señora esta Claudia, creo que se llama, bien, 10 de 10, no digo que sea neutra, porque obviamente todos sabemos que la razón trabaja prácticamente para el masismo, sobre todo para el levismo, por alguna razón. Pero sus preguntas son interesantes y motivan la agarrada de madrazos entre las personas que van al programa. Me parece bien, ok, 10 de 10. Sé que lo han jugado sucio antes con Jaime Dunn en algunas otras entrevistas. Ya lo hemos visto en el canal de todas formas. Pero nada, me parece muy muy interesante que lo haga. Ahora, ¿de qué puntos me voy a agarrar? Número 1, la desigualdad, que es una de las cosas que ella, o sea, la mina esta de Oxfam dice como argumento. Y la segunda es dónde hacer los recortes. Porque con este punto en específico sí estoy de acuerdo en algo. Y es que hay que ver dónde recortar. Porque obviamente, a ver, todos vamos a salir perdedores. No van a haber ni ganadores ni perdedores. O sea, desde la visión de la mina van a haber ganadores y perdedores de un recorte presupuestario. Desde la visión de Jaime hay que buscar que todos ganen. O sea, si ven el video, bueno, repítanlo si es que no han escuchado esa parte. Pero literalmente dicen eso. Desde mi visión, todos somos perdedores. Y somos perdedores a consecuencia de un gobierno que ha decidido gastar en algún momento más del dinero que tenía. Así que sí, todos vamos a salir perdedores si es que alguien, quien sea, decide empezar a hacer recortes. Ahora, ¿dónde hacemos los recortes? Esa parte también es muy, muy relevante. ¿Por qué? Porque obviamente puedes recortar en sectores que afecten directamente a la población, que inevitablemente se va a afectar a la población de a pie, pero hay sectores donde obviamente se va a afectar mucho más a la población en general. Bueno, y hay sectores donde vas a atacar directamente a quienes viven del Estado, quienes lucran con el Estado. Llámense funcionarios públicos, pero no son los únicos, o también empresarios, porque dense cuenta de que muchos de los empresarios también aprovechan estas medidas como los subsidios o nada, ciertos vacíos legales o ciertos, como diría Juan Ramón Rayo, capitalismo de amigotes, ¿no? Así que nada, ¿dónde creo que sería óptimo empezar a hacer recortes? En las cosas bobas que se compran dentro del país. Y ustedes dirán, ¿cómo? Les pongo un pequeño ejemplo. 500,000 de bolivianos, sí, casi 500,000 de bolivianos, 400,000 bolivianos se ha gastado hace unos meses atrás, si no me equivoco, en audífonos para impuestos nacionales. Y ustedes dirán, bueno, serán buenos audífonos, o no sé, serán 40,000 audífonos, porque como ustedes saben, todavía podemos encontrar audífonos desde 10 lucas. Bueno, no, se ha gastado 400,000 bolivianos en casi 300 audífonos. Otro ejemplo, que por cierto lo vamos a ver en algún momento, se ha gastado 110,000 bolivianos en una película sobre el Che Guevara. ¿Quiénes se lo han gastado? El Banco Central de Bolivia. Raro. Y es más, o sea, recientemente han empezado a salir bastantes noticias y el Banco Central ha tenido que salir a aclarar que ellos no gastan en cosas tan insulsas como una película, pero oh vaya, hay registros de todo ello. Si les interesa este tipo de fiscalizaciones, les sugiero que sigan a Gabo Díaz, Gabo Díaz no, se llama... Si les interesa este tipo de fiscalizaciones, de verdad les sugiero que vayan a seguir a Gabo Daza
en Twitter porque él publica muchas cosas interesantes. Ahora, ese tipo de cosas evidentemente se pueden recortar. Otras cosas en las que podemos recortar sin necesariamente afectar directamente a la gente es la obra pública. La obra pública gasta un chingo de plata en tonterías. También podemos recortar en la planilla, como lo propone Amparo Vallivian. Pero también podemos recortar en el número de funcionarios, por ejemplo, que viven a costa del Estado. Y ustedes dirán, ¿necesitamos despedirlos? Ni siquiera necesitas despedirlos, simplemente basta con que no renueves contrato. Por ejemplo, o sea, si tu contrato decía, no sé, normalmente contratan, no es asesores, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre, pero normalmente contratan gente por periodos específicos, consultores. Contratan consultores durante 6 meses, digamos. Bueno, termina el contrato y no lo renuevas. Ahí no estás afectando directamente a la gente. Luego puedes empezar a recortar también en subsidios. Eso sí va a afectar directamente a la gente. A no ser que lo cambies por una alternativa privada. Ahí ya no va a afectar directamente a la gente. Por ejemplo, lo que ha hecho Milei en Argentina. Básicamente el exceso de gasto lo que estaba provocando es una inflación. Y eso ha provocado que el estúpido de masa produzca más dinero, se imprima más dinero. Entonces la mayor cantidad de oferta monetaria lo que ha provocado es que el valor de las cosas aumente muchísimo más por encima del valor de la moneda, ¿ok? Es un resumen corto, obviamente. ¿Qué es lo que ha hecho Milei? Le ha dicho a Caputo, bueno, Caputo, tú reunite con los empresarios y ve qué vergas haces para que puedan bajar los precios, porque evidentemente ya no podía haber inflación por emisión, porque ya no estaban emitiendo. Pero seguían inflándose los precios. Entonces les dijo, mi gente, o bajan los precios o dejan de hacerlo subir, que tómenlo como una amenaza, o abrimos el mercado. Y ellos dijeron, bueno, abran, pues qué putas, ¿no? O sea, no le tenemos miedo a competir. ¿Y qué creen? 2 o 3 semanas después de eso, todos los pinches productos han dejado de subir mágicamente. ¿Por qué? Porque evidentemente si ya tienes una competencia en valor, o sea, bueno, en precio en este caso, no puedes subir más las cosas, ¿no? Eso también afecta a la gente. Y ustedes dirán, ¿qué tiene de relación esto con la desigualdad y con la propuesta que dice esta mina de, bueno, recortar o no recortar y no sé qué? Bueno, si dejas de subsidiar ese tipo de tonterías, si dejas de pagar por cultura, además, cultura que tiene que ser subsidiada, medio irracional, medio, bueno, X. Entonces lo que tienes es un mayor gasto. Diré un menor gasto. Con un menor gasto, lo que puedes hacer es dejar de imprimir. Dejando de imprimir, dejas de afectar a las personas de menores ingresos. Por lo tanto, la inflación evidentemente afecta primero a las personas de menores ingresos. Y si realmente quieres ayudar a la gente de menores ingresos, no los subsidias. Al contrario, lo que haces es quitar todos los subsidios de manera generalizada y mejorar las condiciones para que exista un mejor mercado. Básicamente, un mercado más libre. Otro ejemplo. Si el Estado, por ejemplo, dejara de meterse en las relaciones laborales de las personas, habría más empleo. Con eso, ¿a quiénes estás favoreciendo directamente? A aquellas personas que están desempleadas. ¿Por qué? Porque el empresario puede contratar quizás bajo un menor sueldo, o sea, al menos un menor sueldo nominalmente, porque evidentemente el valor de los productos puede llegar a aumentar, y además de eso generas competencia. Otra solución. Puedes mejorar las condiciones para que los empresarios del exterior puedan venir aquí a poner sus empresas. ¿Cómo le ayuda eso al pobre? A la persona que se supone que Oxfam defiende. Básicamente, no solamente con empleo, sino también con mejores productos y servicios de menor precio y de mayor calidad. Hay muchas formas de ayudar a las personas de menores recursos sin afectarlos directamente con una política de liberalización de la economía. Ahora díganme cómo ayudas en general a la gente con políticas socialistas. No se puede. Resumen, o sea, spoiler, no se puede. ¿Por qué? Porque a largo plazo, o sea, tú no proyectas tu vida a 2 días, ¿no? O sea, si ahorita yo te doy 1,000 pesos y tú te lo gastas, sería muy estúpido de tu parte, ¿no? Ahora, si tú proyectas tu vida a 10 años, lo más probable es que te tengas que comer no 1, sino 2 gobiernos distintos. ¿A qué me voy con esto? Lo que hace un gobierno socialista es tan jodidamente populista y egoísta que lo único que quiere es que tú te concentres en el partido durante los próximos 4 años. Porque no va a poder mantenerse más en el poder. O sea, y en todo caso no va a poder mantener esos regalos que te está dando a ti a través de subsidios, a través de reducción de precios, etc. Entonces, no puedes proyectar tu vida a largo plazo en el socialismo. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque evidentemente no hay las posibilidades
reales, o sea, la vida, la conducta del ser humano no funciona como un socialista quiere. Es muy, bueno, voy a citar a Jaime en este caso, es muy arrogante pensar que el mundo funciona como ellos les da la gana. ¿No puedes hacer eso? Ok, la señora esta dice que en el caso de Javier Milei, él ha tenido resultados desastrosos. Bueno, si no me equivoco dice, ya estamos viendo los resultados de Milei y no sé qué, que no creo que nadie quiera eso para Bolivia. Señora, yo sí quiero eso para Bolivia, le voy a explicar por qué. Primero, la pobreza ha bajado un montón. Segundo, hay más posibilidades de hacer mercado. Tercero, hay más posibilidades de comprar mejores productos a menores precios. Cuarto, tengo más posibilidades de viajar. Quinto, tengo más posibilidades de estudiar mejor. O sea, eso si yo fuera un argentino, evidentemente, porque vivo en un país de pelotudos. Pero, ahora que me lo pongo a pensar, ni siquiera. Porque incluso siendo boliviano, tengo mayores posibilidades de trabajar en Argentina ahora que con Alberto Fernández. Entonces también ayuda a los migrantes. Para todos los huevones que decían que, ¡ay, no! Es que Milei está cerrando las fronteras y eso es muy antiliberal, tío. O sea, no jodan. Eso ayuda muchísimo a los migrantes. Es más, migrantes como yo, que quisiéramos entrar a Argentina de manera legal, lo único que tenemos que hacer en cualquier caso es buscar, por ejemplo, a alguien que nos pueda contratar. No es tan difícil, de verdad. Laburar no es tan difícil. Hacer las cosas bien no es tan difícil. Ahora, quienes realmente salen perjudicados de todas estas medidas son los cabrones que viven a costa de nosotros. Y en eso, si el punto de la mina esta de Oxfam era defender a los cabrones que viven a costa de nosotros, le doy toda la razón. Sí, señora, vamos a afectar a todos esos tipos que viven a costa de los que trabajamos. A esos sí los vamos a afectar. A las personas que, por ejemplo, se rascan el poto durante, 8 horas, por ejemplo, nuestros diputados, que inevitablemente van a tener que reducir sus sueldos, o inevitablemente van a tener que reducir las cosas para las que pueden apelar. No sé si me dejo entender. Un ejemplo. Tanto Amparo Bolivian, que según ella es liberal, yo la voy a entrevistar para ver si es liberal o no, ¿no? ¿Qué onda? ¿No? Para que ustedes vean si es o no liberal además. Y la misma tipa de Oxfam que acabamos de ver, según ambas, el problema es que si reduces la cantidad de empleados públicos, no reduces necesariamente la burocracia. Y yo les voy a explicar cómo que sí. Si tú tienes un organismo, ok, que tiene que contratar 10 yuncus, tienes que darles tareas a esos yuncus. No los puedes contratar porque sí, ¿me entiendes? Entonces, para poder contratar a la familia, al amigo, al primo, a la novia, a la esposa, al amante y al perrito, tienes que además de eso construir un espacio en el que puedan desenvolverse. O sea, ¿a qué me voy con eso? Una tarea, por ejemplo. O sea, a ti te estoy contratando, por ejemplo, para ir a revisar precios. A ti te estoy contratando, por ejemplo, para que me hagas un proyecto de, de regulación de tal cosa. ¿Por qué? Porque si regulo necesito que alguien vaya a regular. Y si tengo este organismo que sirve para regular X cosa y tengo que contratar gente, entonces esas personas ahora van a estar obligadas a votar por mí. Por lo tanto, no solamente favorece eso, o sea, no hay que verlo en términos únicamente económicos, también hay que verlo en términos de acción humana. Por eso les digo, de verdad, lean Acción Humana de Mises. ¿A qué me voy con eso? Si tú empiezas a despedir empleados o a no renovarles contratos y empiezas a cerrar esos organismos, no solamente estás favoreciendo al presupuesto general, que también lo estás favoreciendo, pero también estás favoreciendo a que haya menos burocracia. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo hacer más negocios, o tú puedes hacer más negocios, o en todo caso yo y tú podemos ser contratados por alguien que va a hacer más negocios, porque es más fácil hacer negocios. Es más fácil comerciar. Y mientras menos burocracia y menos tenga sus manos metidas en el orto de los bolivianos el Estado, hay más posibilidades de salir de la pobreza solitos. Ya está. O sea, de verdad que no es tan difícil entender. No es que los liberales solamente queremos eliminar los números, porque de verdad nos miran como monstruos calculadoras, cuando en realidad los monstruos materialistas son directamente los marxistas. Los liberales lo que queremos es que la gente pueda hacer lo que quiera con su vida sin joderle la vida a los demás. No es tan difícil de entender. Y por un lado,
tenemos los números y la teoría filosófica y la moral para decirlo, pero por otro lado también tenemos los resultados. O sea, no hay cómo evitar el liberalismo y decir que no funciona y no sé qué. Luego tienen a tipos como José Ormachea que dice que Milei es de centro derecha, por ejemplo, cuando en realidad está aplicando un programa 100% libertario. Según, bueno, pequeño spoiler de uno de los videos que voy a sacar, según Ormachea, Pedro Sánchez no estaría de acuerdo con un sistema como el de Cuba. Según, no sé cómo, me explicará él, supongo, en algún momento. Lo podemos invitar al canal si es que quieren, o si es que la acepta, o no creo que acepte tampoco. En fin, suscríbanse al canal si quieren, déjenme sus likes, sus comentarios, pueden donarme a través de este QR. Recuerden que pueden hacerse miembros mientras les dejo el QR. Recuerden que pueden hacerse miembros, donar supers a través de los streams. Recuerden que además de eso tenemos un proyecto llamado PDH para el que van a poder inscribirse todos los que quieran. Bueno, van a poder postularse todos los que quieran. Básicamente vamos a empezar a hacer varias iniciativas este año, entre los que está la construcción de una agenda por un lado, de diferentes cosas que tenemos que hacer, pero por otro lado también vamos a construir una serie de proyectos de ley que mi idea es que se vuelva un paquetazo de ley. Así es, una serie de muchas leyes, muchos proyectos de ley que incluyan sobre todo derogaciones de ley y modificaciones de ley. Así que nada, suscríbanse al canal, síganme en todas mis redes, dejen su like, comenten y si no me agarro nos vemos la próxima. Guapos, chao. Que tú nos avasalles, libertad es lo que el pueblo pide, mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen. El sol no se ha escondido ni la luna se ha escapado, solamente han sido